es importante para ser felices estar identificados con lo que nos corresponde en la vida, con lo que hacemos en cada momento, estar en la realidad, asumir nuestras responsabilidades, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestra situación, vivir el presente en definitiva. Eso es fundamental para ser felices. La persona que vive evadiéndose de la realidad, huyendo de sí misma, pues es infeliz. Pero junto con ese enfoque de vivir el presente, porque la felicidad está en el hoy, en el día a día, junto con ello es necesario tener la vida proyectada hacia el futuro, porque eso es lo que nos da un sentido que es necesario para la propia felicidad. Vamos a ver por qué. También en otro momento subrayé la importancia de hacernos responsables de nuestra propia felicidad. Diversos autores manifiestan que la felicidad depende de una decisión, de que yo decida ser feliz y construir mi propia felicidad. Pues en esa construcción el proyecto es necesario, porque precisamente es lo que permite orientar el camino que va a dirigir eso que vamos a ir construyendo. Entonces, el tema se llama Proyecto y Sentido de la Vida. Es un tema, me parece, apasionante, que guarda mucha relación con la ilusión y con la esperanza. La esperanza a la que me acabo de referir en la sesión anterior, que nos permite ver hacia adelante, y la ilusión, que está muy conectada con esa esperanza y que está muy conectada también con los intereses que tenemos en la vida y que tanto influye en esa felicidad que todos deseamos, ¿no? Una persona feliz ordinariamente es una persona que tiene ilusiones. Pues las crisis existenciales que se dan con frecuencia en las personas humanas tienen diversas causas. Una de ellas es el vacío, que puede ser aprovechado indudablemente para replantearse las cosas en un determinado momento, pero también es una situación que muchas veces se presenta como sumamente dura y dolorosa, difícil de llevar. Cuando alguien había pensado que iba a ser feliz, por ejemplo, obteniendo cosas materiales, y ha vivido solo para ello y no ha cultivado su propia interioridad, de pronto pues se da cuenta de que está vacío por dentro. Eso genera lógicamente una crisis. No ha sabido alimentar su propio ser con contenidos valiosos y entonces esa ausencia de contenido genera infelicidad. La frustración, cuando las cosas salen mal, cuando no se consiguen, por ejemplo, las metas que uno se ha propuesto, pues es otra causa muchas veces de infelicidad. Cuando alguien, por ejemplo, carece de una voluntad fuerte, se propone cosas que no consigue porque no tiene la capacidad de esforzarse, pues esa persona no camina hacia la felicidad. El desencanto, el estar como de vuelta, el sufrimiento que hemos analizado, pueden ser factores que generen crisis en la vida, la tristeza, etc. En cambio, el proyecto de vida es lo contrario, es algo que nos va a dar un sentido y que nos va a proporcionar precisamente eso que todos deseamos, siempre y cuando el proyecto esté
bien orientado y produzca en nosotros un desarrollo completo, un crecimiento en nuestro ser, porque la felicidad no está tanto en el tener como en el ser, en ese ir llenando de riqueza, de plenitud, lo que somos. Es necesario el tener un proyecto para que la vida tenga sentido. Si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pues entonces nuestra vida se oscurece. El proyecto es un plan que nos conduce o nos debe conducir a tener una vida lograda. Una vida lograda significa una vida que coincide con lo que nos conviene como seres humanos, con el desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras potencialidades. El proyecto debe ser algo personal, porque si bien hay valores que son comunes para muchos, las condiciones y circunstancias son siempre particulares y son en esas circunstancias donde yo tengo que elaborar mi propio proyecto. No es algo intercambiable. Implica partir de lo que se es y definir lo que se quiere llegar a ser. Creo que todos necesitamos, si queremos ser felices, tener un proyecto. Un proyecto que tenemos que ir ajustando a lo largo de la vida. Pero qué bonito es, por ejemplo, que una persona que llega ya a una edad avanzada siga llena de ilusión por la vida, porque tenga muchas cosas que hacer por delante. Una de las crisis pues, muy frecuentes que suelen aparecer es cuando la persona, por ejemplo, que solo se ha dedicado a trabajar durante su vida y de pronto se jubila, se queda como en el aire porque lo único que sabía hacer ya no lo hace y no tiene otra proyección hacia adelante, no ha sabido preparar el terreno y proponerse otras metas que pueda seguir persiguiendo una vez que llega a esa etapa. Por eso, partir de lo que somos, de nuestras propias capacidades, de nuestra realidad, de nuestra situación en el mundo, y al mismo tiempo definir qué es lo que me conviene, qué es lo que me va a ayudar a dar lo mejor de mí mismo, porque eso es lo que me va a hacer feliz. Por eso también podemos decir que ha de responder al plan de Dios para cada persona. Todos tenemos una vocación, que es una invitación de Dios a ser la mejor persona que podamos hacer, la mejor versión de nosotros mismos. Pues esa es acertar en ese plan y llevarlo a cabo va a ser la fuente más profunda de felicidad. El proyecto necesita eh, expresarse en metas que estén alineadas todas hacia un mismo fin último. Ese fin último que va a ser la plenitud de nuestra vida y que no sean metas que se contrapongan, sino que estén armónicamente integradas para que todas nos lleven al fin para el cual estamos aquí en la tierra. Metas que sean adecuadas a las propias capacidades y circunstancias personales. Por ejemplo, si alguien pues es paralítico, no debería proponerse correr un maratón porque no tiene la capacidad de hacerlo. O si alguien se encuentra en unas circunstancias en las que resulta imprescindible su presencia, por ejemplo, en la familia, pues no se puede plantear irse a otro país a hacer un doctorado porque en esas circunstancias le exigen otro modo de proceder. Tiene que el proyecto y las metas que se proponga uno tienen que estar ajustadas tanto a las capacidades como a las circunstancias personales que tenemos en la vida. Tienen que ser metas que nos exijan dar lo mejor de nosotros mismos,
es decir, que apunten ordinariamente un poco más allá de lo que pensamos que podemos alcanzar, porque siempre creo que podemos dar más de lo que nos imaginamos. Si nos ponemos metas bajas para no fallar, no vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que tener un cierto sentido, pues, de ambición, ¿verdad? De magnanimidad, apuntar alto para llegar más lejos. Y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que a mí me va a arrastrar para dar lo mejor de mí mismo en todos los órdenes, ¿no? En el orden intelectual, luego ya señalaré cuáles son estos ámbitos, ¿no? En el orden del desarrollo de mi voluntad, de mi relación con las personas, etcétera. Y es preciso también estar identificados, por tanto, con la propia vocación, con lo que nos toca en la vida y vivirla con intensidad. De eso depende mucho que seamos felices. Una persona que vive, pues, lánguidamente, que es conformista, que pues se maneja en nivel de mediocridad, esa persona no puede ser feliz. Lo que nos hace felices es vivir intensamente la vida y perseguir metas que valgan la pena. Y para todo esto es indispensable, si tenemos fe, contar con Dios, precisamente para poder acertar y poder dar lo mejor de nosotros mismos, apoyarnos también en la ayuda de Dios. Tener un proyecto, y esto explica por qué tiene que ver con la felicidad, genera ilusión. Es muy duro ver personas que están como desilusionadas de la vida, que no tienen ilusiones, no son felices. Las ilusiones dependen de que tengamos intereses y proyectos. Y la ilusión es un elemento decisivo de la felicidad. Es, como alguien decía, una alegría anticipada. Una alegría anticipada. Ahora que se acerca la Navidad, quizá podamos recordar cómo era la Navidad cuando éramos niños. La ilusión que nos hacía que llegara la Navidad, quizá por los regalos que íbamos a recibir, que nos iba a traer el niño Dios o Santa Claus. Esa espera ilusionada probablemente nos producía más alegría que los regalos mismos el día que los recibíamos. La ilusión es una alegría anticipada. La persona que tiene ilusiones vive con esa alegría conectada con la espera, con la esperanza. Y por eso cuando se acierta en el proyecto, pues se vive ilusionado. Se espera alcanzar aquello y eso mantiene un tono, un ánimo de alegría en el camino. Julián Marías, que tiene un libro sobre la felicidad muy sugerente, dice que, según él, el método para fomentar la felicidad consiste en el cultivo de la ilusión. Le da tanta importancia a la ilusión que para él ese es el método para ser felices. Saber cultivar la ilusión. Tiene mucho sentido esto. La ilusión deriva de tener proyectos, metas, intereses hacia los que nos dirigimos. La esperanza, como digo, está muy vinculada a la ilusión, porque la ilusión se fomenta en la esperanza. Si yo tengo un proyecto y tengo esperanza de que lo voy a alcanzar, eso me llena de ilusión. Si no hay esperanza, pues entonces me desilusiono. Hay unas palabras muy bonitas de Benedicto XVI en la encíclica que les recomiendo leer o releer, la encíclica
Spe Salvi, sobre la esperanza, en la que dice, necesitamos tener esperanzas. En este caso se refiere a esperanzas particulares, podríamos decir, que día a día nos mantengan en camino. Son como esas ilusiones, ¿verdad? Pero sin la gran esperanza, aquellas no bastan. Dios es el fundamento de la esperanza. Pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo. O sea, la esperanza sobrenatural, a la que me referí en la sesión anterior, pues es el fundamento último que nos va a dar el soporte, ¿verdad?, para poder proyectar toda nuestra vida hacia el fin último, que es llegar a la unión con Dios, y que en esa gran esperanza se van a integrar nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras metas, esas otras esperanzas que nos mantienen día a día en el camino. Bien, ¿cuál es la materia del proyecto de vida? ¿Qué debe incluir un proyecto de vida? Pues por una parte, nuestro desarrollo profesional y cultural. Pues ustedes como profesores de la universidad lo entienden pues perfectamente, que no pueden estancarse, ¿no?, sino que es preciso que estemos siempre avanzando en el terreno profesional, académico, cultural, etcétera, para seguirnos desarrollando y poder ejercer mejor nuestra actividad y servir mejor a los demás. Y eso requiere tener unas metas, un plan, porque si no planeamos, pues nos podemos quedar en buenas intenciones. En el orden humano de nuestra propia formación, pues aquí están las virtudes, que son las que nos van dando ese perfeccionamiento como seres humanos, que van a influir muchísimo en la felicidad de la persona, porque estoy con esto ya de algún modo avanzando lo que trataré de sintetizar en la última clase, en la última sesión, que responde a la pregunta, ¿qué es la felicidad? La virtud nos va dando como un contenido de perfección en nuestra vida, nos va produciendo una mejora, un enriquecimiento que nos va precisamente aproximando hacia la felicidad cada vez más, en la línea exactamente contraria a lo que llamé antes vacío interior o vacío existencial. Por tanto, cultivar las virtudes es indispensable para crecer como personas y ser felices. Es una tarea de toda la vida, pero que hay que saber llevar a cabo, porque la virtud se adquiere, como sabemos muy bien, mediante actos concretos que requieren ordinariamente también un plan, partiendo del propio conocimiento. Podemos descubrir, bueno, cuáles son las virtudes que me hacen más falta, en las que debo avanzar, y quizá lo más eficaz es proponernos por una temporada una determinada virtud que veamos que es especialmente importante, sin preocuparnos de que si nos concentramos en una, se van a descuidar las demás, porque las virtudes están interconectadas, de manera que cuando avanzamos en una virtud, las demás también se favorecen. Por ejemplo, la persona que crece en la virtud de la fortaleza, pues está ganando en generosidad, en magnanimidad, en templanza, etcétera. Todo se va como contagiando positivamente. Pero tener como un proyecto en este campo de las virtudes es muy interesante.
y en la formación de los alumnos, pues esto sería ideal que se pudiera concretar también. Lógicamente, tener en el proyecto considerada a la familia como algo pues, fundamental, dependerá de las circunstancias de cada persona, pero todos tenemos obligaciones familiares y mucho trabajo que realizar ahí para que la familia sea lo que deba ser. Cada persona, cada integrante, pues llegue lo más lejos que pueda y que seamos factores también de felicidad en la propia familia. El proyecto pues tiene que incluir también amistades, relaciones sociales. No somos seres aislados, necesitamos de los demás. La felicidad depende mucho de esas conexiones. La amistad es un factor directísimo que incrementa la felicidad. Tener afición es otro aspecto también importante en la vida. No es tan secundario como quizá pudiéramos pensar. El tener hobbies y cultivarlos también nos enriquece y nos ayuda, por ejemplo, a descansar para poder luego volver con mayor intensidad al trabajo, etcétera. Y en la relación con Dios, tener un plan para ir creciendo en esa relación, ir avanzando en ese proyecto de estar cada día más identificados con Cristo, adquirir una vida espiritual apoyada también en la doctrina, que vaya teniendo cada vez más consistencia. Pues el proyecto de vida, me parece, abarca todo esto. En cambio, el término grieta de la infelicidad, pues responde a esa distancia que hay entre las expectativas y las realizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte dejamos de lado lo que decía antes, la necesidad de tener un proyecto, eso está claro, porque el no tener proyecto no nos lleva a la felicidad. Pero también puede ocurrir que en la vida nos propongamos unas metas, unas expectativas que no las llevemos a cabo. Y esa distancia entre lo que nos proponemos y lo que alcanzamos, pues genera una grieta que nos puede provocar infelicidad. Por eso Julián Marías decía, la felicidad consiste en la realización de la pretensión. Es decir, que seamos capaces de realizar lo que nos proponemos. Aquí, por tanto, es un llamado a tener bien elaborado el proyecto, pero a tener la fuerza y la capacidad de poner los medios para lograrlo. ¿Por qué se da esa grieta? Pues puede ser por un error de la inteligencia, porque nos hemos propuesto metas que exceden claramente nuestras capacidades o que no son para nosotros. Nos hemos equivocado en el proyecto. Han estado mal determinadas las metas, pero también puede ser que sea por debilidad de la voluntad. Estuvo bien hecho el proyecto, las metas están bien perfiladas, pero la voluntad no responde y entonces viene la frustración. No se alcanzan los objetivos porque no hay la capacidad de lucha. Los errores que se pueden presentar en la inteligencia pues consisten en ponerse objetivos inalcanzables, que las metas estén dispersas. Este es un error que también puede presentarse, ¿no? Que hay personas que se proponen tantas cosas a la vez que no alcanzan ninguna, o que son cosas que están como desconectadas unas de otras. Entonces, eso no nos permite avanzar porque no nos concentramos, no nos enfocamos en algo más concreto que nos permita buscarlo con consistencia. Entonces, este peligro de la dispersión que hoy en día
está también muy potenciado por el mundo virtual, ¿no? El mundo digital, el internet, etcétera, que nos invade con informaciones abundantes, ¿no? Que nos dispersa muy fácilmente y no nos invita a la reflexión para que nos concentremos en lo que es importante y para que podamos proyectar bien nuestra vida. O que nos propongamos también objetivos incompatibles, que sean contradictorios, ¿no? Que no puedan, porque uno excluye al otro, ¿no? Yo no puedo proponerme hacer un doctorado en Alemania y al mismo tiempo hacerlo en otro lado si exigen mi presencia, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de la voluntad, eh, tenerlo muy en cuenta, me parece a mí, en la formación de los alumnos, porque en la universidad puede existir el peligro de que el profesor se sienta que está llamado solamente a formar la inteligencia de los alumnos, a proporcionar unos conocimientos, pero al menos en la Universidad Panamericana, lo que se pretende, entiendo yo, es una formación integral de la persona. Y en esa formación integral, formar la voluntad es fundamental, porque si no, la persona no va a alcanzar sus metas. Yo creo que el cometido de la universidad y de un profesor, de una profesora en la Universidad Panamericana, es conseguir que las personas sean felices, reúnan las condiciones para ser felices. Y este factor de la voluntad es indispensable. Hoy en día, pues, el hedonismo invita precisamente a no desarrollar la voluntad, ese buscar solamente lo placentero, pues no favorece el fortalecimiento. Predomina con tanta frecuencia la ley del mínimo esfuerzo. Creo que es importante, aunque aquí hay, alguien lo comentaba el otro día, ¿no? Situaciones un poco a veces paradójicas, ¿no? Los alumnos hoy en día pueden tener gran resistencia al esfuerzo y por otro lado se esfuerzan mucho en cosas que les interesan. Pueden ser capaces de grandes esfuerzos para una cosa y mínimo esfuerzo para otras que también son importantes. Pero en el fondo lo que interesa es que se adquiera la capacidad de lucha, la capacidad de esforzarse y se elimine la mentalidad del mínimo esfuerzo. Aquí yo, aunque creo que lo tocaré en otro momento, pero lo digo de una vez, meter en la cabeza de una persona el valor del esfuerzo es importante. Hoy en día está la gente muy orientada al resultado y entender que muchas veces que se lleva a cabo un camino esforzado para conseguir una meta, lo más valioso es lo que me dejó el esfuerzo al recorrer ese camino, más que el mismo resultado conseguido. Porque el esfuerzo realizado me ha dejado una capacidad de poderme proponer nuevos retos, porque me ha fortalecido, me ha hecho más consistente para poderme plantear otros retos. En cambio, si consigo el resultado sin esforzarme, no he crecido en mi capacidad para poderme poner retos más altos. Esta idea creo que puede convencer, ¿no? El predominio de las emociones, pues es muchas veces otra causa. También vivimos un mundo súper estimulado, ¿no? Donde las emociones mandan ordinariamente. El otro día me lo decía un papá, ¿no? Me decían cómo las nuevas generaciones más jóvenes pues están más alteradas emocionalmente. Me decía mi hijo mayor, cuando juega fútbol, tiene ya más de 20 años, pues mete un gol y se alegra, pero de un modo moderado. Mis hijos adolescentes meten un gol en el partido y hacen un escándalo increíble.
pero también cuando les meten el gol se hunden. Es decir, hay como demasiada dependencia de lo emocional, ¿no? Y eso pues es señal de que la voluntad no gobierna suficientemente. Bien, pues aquí podríamos llegar a unas conclusiones que nos permitan luego tener un diálogo si quieren, ¿no? Importante tener un proyecto de vida con metas que incluyan esos diversos ámbitos que mencioné con cierta rapidez, pero que es preciso elaborarlo. Requiere, pues, dedicar tiempo a pensar en el proyecto y luego a darle seguimiento. Puede ser, por ejemplo, oportuno de tener una periodicidad para repasar cómo ha habido avances en cada uno de los campos en los cuales hemos trazado el plan. Pues no sé, por ejemplo, si es conveniente tener el plan escrito, me parece, ¿no? Si somos capaces de escribir nuestro proyecto en cada uno de los 5 o 6 campos más importantes y decir qué metas me propongo yo para este año. Y al año repasar esas metas, repasar cómo han ido las cosas, pues darle gracias a Dios por lo que hayamos avanzado, rectificar en lo que nos haya faltado, ajustar el proyecto para el año que sigue. Ese seguimiento me parece que es fundamental después de haberlo elaborado bien, haberlo trabajado suficientemente. Esto va a influir muchísimo en la proyección de nuestra vida y nos va a ir cada día dando mayor plenitud y por lo tanto mayor felicidad. Esto lo digo también pensando en los alumnos, ¿no? Que ayudarlos a manejar la vida de esta manera con profundidad, pues es exactamente lo contrario a esa tendencia del carpe diem, ¿verdad? De vivir el día y disfrutar lo más posible el momento y nada más, ¿no? O lo que hoy llaman los muchachos, ¿no? El YOLO, You Only Live Once, pues trata de aprovechar la vida para disfrutarla lo más que puedes porque solo hay una vida. Pues es cierto, solo hay una vida, pero hay que sacar el mayor partido posible, ¿no? Otro punto, pues, que las metas sean adecuadas a las propias capacidades personales, ¿no? Y esto va a requerir conocimiento propio, conocernos, eh, aceptarnos, son dos actos diferentes, ¿no? El propio conocimiento, que es un acto, pues, de la inteligencia, y la aceptación, que es un acto más de la voluntad, ¿no? Y la persona que se conoce y se acepta a sí misma es una persona ordinariamente madura y que a partir de esa aceptación de uno mismo, pues entonces puede venir la proyección hacia el futuro, ¿no? Ese proyecto que nos va a orientar. Dar todo lo que podamos dar dentro de nuestras posibilidades. Qué diferente es enfocar la vida de esta manera que simplemente ir como pues flotando sobre la realidad o ir pasándola de alguna manera sin mayor ambición, sin mayor trascendencia, ¿no? Sentir que estamos llamados a dar lo mejor de nosotros según las capacidades, los talentos que Dios nos haya dado y vivir con esa pues intensidad es lo que más nos llena, ¿verdad? Es lo que más satisfacción nos produce indudablemente. Estar plenamente identificados con la propia vocación y vivirla con intensidad, ¿no? Lo que acabo de señalar. Lo contrario a esto sería pues evadir nuestras responsabilidades, huir de lo que nos corresponde o añorar
permanentemente situaciones que no van a ser reales para nosotros, ¿no? Me acuerdo ahora de una expresión que utilizaba, pues un poquito en broma, pero en serio, San José María, le llamaba la mística ojalatera, propia de la persona que cuando llega a una determinada etapa de la vida, empieza a decir, pues ojalá hubiera estudiado otra carrera, ojalá no me hubiera casado, ojalá viviera en otro país, ojalá tuviera otro trabajo, o sea, ese vivir añorando lo que no corresponde, nos saca de la realidad y no favorece la felicidad, ¿no? La felicidad está muy dependiente de estar en la realidad que nos corresponde, identificados con nuestra propia situación, con nuestra propia vocación, viviéndola con intensidad. Es preciso para ello, pues, fortalecer la voluntad. Como digo, ejercitándola con el esfuerzo y con las virtudes, adquiriendo virtudes, que es lo que nos va a permitir tener la fuerza necesaria y la orientación adecuada para culminar el proyecto que nos propongamos. Y finalmente, apoyarnos en la ayuda de Dios. En este sentido, pues, reconocer que tenemos unas capacidades, unas fuerzas, pero que tantas veces van a ser insuficientes para lo que nos corresponde hacer y alcanzar en la vida, para afrontar situaciones que a veces nos pueden incluso superar, y que visto positivamente, si contamos con la ayuda de Dios, es mucho más fácil, como lo veíamos a la hora de hablar del sufrimiento, darle un sentido o encontrar ahí la fuerza que nos pueda faltar, como por ejemplo cuando se trata de un perdón que cuesta tanto, pues ahí podemos encontrar la ayuda necesaria para dar el paso, etc. Muy bien, pues con esto yo termino la exposición y si les parece podríamos comentar lo que deseen. Parece que esto pues da bastante tema para las circunstancias de quienes están como ustedes involucradas e involucrados en la formación de personas, ¿no? Que ese es lo apasionante de la tarea que tienen entre manos. No están trabajando para producir pues un resultado material, ¿no? Que eso no es que sea malo, pero es algo que también es perfectamente válido. Pero en este caso, pues el producto es la misma persona humana, lo cual es, entre otras cosas, apasionante.